Bien, y tal como les había anticipado, hoy vamos a hacer una sinopsis de los temas que hemos recorrido durante el 2025, que comenzó con el Parlez-moi d'amour, el Háblame de amor. Así iniciamos el 2025. Y no nos pareció una mal manera de empezar el año en retrospectiva, porque, tal como les decía en un mensaje, estamos transitando una época en la cual, de la mano de los discursos dominantes, se hace evidente que justamente el amor no es lo que florece. Y tal como comentamos con ustedes en el 2024, el goce no es signo de amor. Y aquí, cuando estaba tomando nota para comentarles este resumen del año, recordé un breve poema de un poeta alemán llamado Erich Fried, que trata sobre el amor justamente. Y ese poema dice, es una tontería, dice la razón. Es lo que es, dice el amor. Es una desgracia, dice el cálculo. Es lo que es, dice el amor. No es más que dolor, dice el miedo. Es lo que es, dice el amor. Es inútil, dice la intuición. Es lo que es, dice el amor. Es un poeta que yo conocí en el año 96, no a él, sino a su obra, porque estaba estudiando alemán y la profesora, bueno, nos comunicaba algunas cuestiones interesantes del alemán, entre ellas este poeta. Bien, es lo que es, dice el amor. Y a mí me hizo evocar ese soy el que soy, del Dios del Antiguo Testamento, que se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, un pasaje de la Biblia citado por Lacan en el Seminario de la Ética. Si quieren buscarlo, está en el apartado 13 del Seminario de la Ética, que justamente es un capítulo en el cual aborda el goce, Lacan. Y claro, cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, Dios responde, soy el que soy, lo cual nos resulta lógico porque indudablemente si Dios tuviera un nombre, eso sería la evidencia de un déficit. Como Dios es perfecto, no tiene un nombre. Y soy el que soy. Y lo cual nos da también la idea de lo absoluto que puede estar presente en el amor y que puede estar presente en el goce. De allí que nosotros hemos comentado oportunamente que entre goce y amor hay cierta solidaridad, lo cual también pone el amor y el goce en cierta correspondencia con la muerte. Yo les conté justamente a principios de año cómo una paciente mía declaraba su amor al analista y al mismo tiempo deseos de muerte para con el analista. Esta señora decía, si usted se muere, yo no vuelvo a analizar. Y yo le dije, ¿a cuántos le dirá usted lo mismo? Claro, esta correspondencia entre y la declaración de amor y el deseo de muerte no nos llama la atención porque es una paradoja
que encontramos, por ejemplo, en el banquete, cuando Alcibíades confiesa su amor por Sócrates, pero respecto de ese amor dice, me siento tan indefenso frente a este hombre, con este amor que experimento ante él, que a veces preferiría que estuviera muerto él, ¿no? Para salir de esa situación de desamparo en la cual me ubica este amor. Claro, por supuesto, a ustedes les consta, por la experiencia que seguramente han tenido con más de un paciente, cómo en el amor se juega la posibilidad de ese desamparo radical. Bueno, y hablar sobre lo amoroso en su solidaridad con el goce también nos permitió situar justamente el lugar preciso que tiene el amor en nuestra práctica clínica. ¿Por qué? Porque desde este dispositivo que nosotros ofrecemos y con el amor que propone la transferencia, traccionamos al goce hacia el deseo. Y, y de ese modo también pudimos establecer este año la diferencia que Lacan establece entre las palabras de amor tontas, necias, plegarias que bordean el sinsentido, y las cartas de amor, o sea, entre la palabra y la escritura. Y esto no fue abstracto tampoco, porque concierne a nuestra práctica profesional. Hemos comentado con ustedes en el 2025 cómo las cartas de amor, asimismo el amor cortés, bordean la falta estructural. De algún modo, eso va constituyendo al objeto de un modo idealizado, inaccesible, pone en juego una imposibilidad, permite justamente al sujeto sostener una relación con lo imposible y con su propia división. Y en este sentido, fíjense, mientras la palabra de amor requiere la presencia, se produce en presencia, y como dijimos, queda siempre atravesada por la tontería. De algún modo, la carta de amor surge en un intervalo, en una extensión en la cual se hace presente lo ausente, se hace presente lo perdido. En la carta el sujeto escribe y en la escritura va dibujando un límite que atañe al objeto perdido. Afortunadamente nosotros que tenemos cierta edad hemos tenido la experiencia de escribir cartas de amor o de haberlas recibido. Así que hemos atravesado esa circunstancia que atañe a la carta de amor, ¿no? Y que nos damos cuenta que cierne el goce de un modo distinto que la palabra hablada. Y yo les decía, no han sido abstractas estas consideraciones porque en los análisis que ustedes conducen en transferencia, el amor que se pone en juego ahí permite que lo escrito, lo que atañe a la escritura y a la palabra hablada, condesciendan, ¿no? ¿Por qué? Porque si el paciente habla, y eso aunque sea una tontería recordarlo, en nuestra práctica es condición necesaria que el paciente hable, del lado de ustedes hay una operación de escritura por la cual la palabra pueda tener un efecto de resonancia que va más allá del sentido, una resonancia que toca el cuerpo y que pone en juego a este inconsciente con un saber
sin sujeto, un sujeto que además el psicoanálisis especifica, como ningún otro discurso, un sujeto del cual hemos dicho también durante el 2025 que eh, está acompañado por ciertos compañeros que el análisis justamente permite visibilizar, recortar. Lo comentamos con ustedes en mayo de este año, cuando repasamos esos tres compañeros del sujeto, y yo en ese momento le dije que no les llame la atención la palabra compañero, porque es una palabra que aparece con mucha frecuencia en la obra lacaniana. Incluso aparece mencionada en ese silogismo. ¿Se acuerdan de los prisioneros que tienen un blanco en la espalda y tienen que adivinar cuál es el que tienen en su propia espalda para poder salir? Bueno, ahí habla todo el tiempo de compañeros. Y respecto a estos compañeros, los repasamos en mayo y hablamos de cómo hay un compañero imaginario que quizás es el compañero inicial de algún modo, que es el descubrimiento que queda atestiguado cuando la criatura se sitúa frente al espejo, que resulta un compañero íntimo que es soporte de una consistencia de la imagen, de lo que es, resulta una anticipación del yo. Ahí está ese compañero imaginario. Nosotros, desde nuestra labor interpretativa, no lo devaluamos a ese compañero imaginario. No solamente no lo desconocemos, sino que al contrario, tratamos de hacerlo visible del modo más intenso posible para ver, para que aparezcan los bordes de ese compañero imaginario. Pero no lo reforzamos. Esa es la idea. Hace poquito una colega me hacía escuchar a este analista esloveno verborrágico Sisek, que en una entrevista decía que había consultado con un terapeuta, él, y porque estaba angustiado, le pasaba algo. Yo no sé si fue de parte de él una consulta eh, legítima o fue una prueba para ver cómo proceden estos terapeutas. Y la cuestión que la respuesta que le había dado el terapeuta, con un abordaje que no es el psicoanalítico, era, lo que usted tiene que hacer es mirar todos los días Google para ver cuántas veces aparece su nombre para que usted vea lo famoso y prestigioso que es. Bueno, y él decía, me está mandando al suicidio eso. ¿No? Bueno, eso iría en dirección de justamente reforzar el compañero imaginario. Insisto, un compañero que nosotros, al cual no le bajamos el precio, lo tenemos en cuenta, al contrario, nos parece que tiene una función muy importante y que da consistencia, pero no lo reforzamos. Más bien, tendemos a visibilizarlo, justamente para que el sujeto advierta que ahí no está todo jugado, que hay bordes y un más allá del imaginario. Y ahí en el más allá del imaginario, ¿qué entra? Y el compañero simbólico, que es el otro con mayúscula, ¿no? Que es el lugar de la palabra, de la demanda. Ahí de alguna manera, ¿cuál es nuestra función? Y también hacer esta experiencia con el sujeto. Buenos días. Buenos días a la nieta de Graciela, un gusto saludarte. Acá estamos en clase con la abuela. Bueno, les decía, compañero simbólico, que nosotros de alguna manera, yo podría decir que lo activamos, o en todo caso, le, le hacemos saber al sujeto que ese compañero está activo, ese compañero simbólico, que es el lugar de la palabra, que es el lugar de las articulaciones, que en tanto uno habla, se pone en juego otra lógica que va más allá de las intenciones, que va más allá de la voluntad, que hay una articulación ahí que tiene como efecto justamente al sujeto.
Pero también en esta advertencia, en esta activación que nosotros hacemos, en esta colaboración para que el sujeto tome en cuenta cómo está funcionando ese otro con mayúscula, también le hacemos saber que esta estructura está agujereada también, que no es toda. Y ahí es lo que aparece, y el verdadero compañero del sujeto. Y ese sujeto que es más bien irreductible y que Lacan lo denomina el compañero real. De eso hablamos con ustedes este año. Es el verdadero partener del sujeto, que es bastante particular porque es muy enigmático este compañero, porque de algún modo es un compañero que lo que tiene para aportar es la soledad. En realidad. Ahí está la paradoja. ¿Sí? Es la soledad del goce, porque ahí de algún modo también en el proceso de un análisis del sujeto va dándose cuenta que está acompañado por su goce y eso lo deja solo, en una soledad radical. ¿Por qué? Y porque no es armonizable con alguien más eso. Uno está solo con eso. No es armonizable con un partener humano. Bueno, y en ese mismo nudo de lo que no es armonizable con lo humano, con las relaciones humanas, con el lazo social, en junio nosotros hicimos alusión a ese borde que comparten el amor y el horror. Y recordarán que, haciendo alusión a ese borde, nos situamos en esa escena tan significativa de la película de Kurosawa, Do Descaden, en la cual la muchacha protagonista de esa historia, son varias en la película, pero en esa historia la muchacha eh, intenta matar no a su violador, sino a un pobre muchacho que era repartidor de agua, que no había hecho otra cosa que hablarle todo el tiempo y desde ese lugar demandarle que esta muchacha silenciosa también respondiera. Y cuando el muchacho sobrevive y se encuentra con ella después y le pregunta, ¿por qué me acuchillaste? La muchacha le dice, no sé, pero en realidad cuando me iba a suicidar me daba miedo eh, pensar que me ibas a olvidar y por eso intenté matar. Bueno, y ahí también nosotros señalamos que esta habilitación para hablar no es inocente y toca nuestra práctica también. Entonces, no estamos alejados de Doves Caden en el consultorio, porque de algún modo ahí en eso encontramos con cómo habilitar la palabra. En el otro, ese lo escucho que nosotros ponemos en juego por solo hecho de nuestra presencia, se activa ese, lo estoy escuchando, puede tocar un fuero tan íntimo que desencadena tragedias en sujetos cuyo sostén simbólico es lábil. Por eso yo les he dicho más de una vez, y hace años que se los vengo a repetir, colegas, estemos advertidos sobre el riesgo de abrir ese, lo escucho, a sujetos con cierta fragilidad respecto del sistema de interdicciones. Les he comentado, yo recomiendo, si les llega un llamado de alguien que ustedes no conocen, del cual no tienen referencias, y les pide una consulta, tómense el trabajo en la llamada de hacer una admisión para ver
qué antecedentes hay, si hay alguna referencia, porque esa habilitación que nosotros brindamos no es inocente y puede suscitar situaciones complicadas, indudablemente. Bueno, eh, el horror está vinculado a la imposibilidad estructural y de algún modo es lo que señala que hay una imposibilidad estructural y que el amor es un intento siempre fallido de recubrir ese vacío, de recubrir esa imposibilidad. Por eso fíjense que también nuestra práctica transita en un borde muy particular, porque ustedes de algún modo proponen el amor de transferencia, ¿no? Que viene a recubrir un vacío, pero por otra parte no dejan de señalar ustedes que hay una imposibilidad en el recubrimiento. Pero fíjense cómo nosotros nos balanceamos en ese lugar tan particular, ¿no? Donde no negamos ni siquiera nos oponemos a ese amor de transferencia. Al contrario, tal como lo hizo Flor en su momento, consideramos que es un motor, pero a la vez un obstáculo. Las dos cosas a la vez. Bien. Bueno, y en esa imposibilidad que nosotros invitamos a sostener, lo que se pone en escena también es, bueno, que el sujeto advierta que tiene un horror a saber, que hay un horror a saber, hay más allá. ¿Cuál es ese más allá? Y el encuentro con la falta, el encuentro con la castración, ya sea con la propia como con la constatación de que no hay garantías, de que el otro con mayúscula también está fallado. Entonces, ahí el amor de transferencia, que opera bajo ciertas condiciones, es casi un milagro, podríamos decir, porque permite soportar la verdad que se pone en juego ahí y la posición del analista, de algún modo, fíjense que nosotros conversamos con ustedes este año también, cómo esa posición del analista mantiene cierto isomorfismo estructural con la posición femenina, ¿no? Por eso que Lacan ha llegado a decir que las mujeres que ya están como de algún modo más mejor posicionadas para su función de analistas. Eh, Porque hay algo ahí de la posición del analista que pone en juego esa posición femenina, porque nosotros nos ofrecemos como objeto causa del deseo. Y, y sobre lo femenino, en julio, justamente, aludiendo a la posición femenina, citamos a Goethe y lo eterno femenino, recordamos el final del Fausto, que introduce el eterno femenino como una potencia sublimadora, redentora, el amor como semblante y el semblante como un velo de lo imposible, pero también como condición para vivir, ¿no? En la medida que vela lo real, y el amor es un semblante necesario, de algún modo, ¿no? Para hacer existir algo donde no hay relación. Y a propósito de lo femenino y lo imposible, recordarán también que en agosto visitamos la escena de una película llamada Piece, Vice en inglés, en la que ilustramos en una breve escena cómo la mujer, en consonancia con la función del padre, ahí padre y mujer parecen compartir un lugar común,
encarnan un imposible que ordena al sujeto masculino. Ustedes recordarán cómo el ultimátum de la esposa de Dick Cheney, el ex vicepresidente de los Estados Unidos en el mandato de Bush, esa esposa lo emplaza, lo intima a este personaje y reordena su vida a partir de ese momento. Ok, la paradoja fue que las consecuencias de ese reordenamiento derivaron luego en el sufrimiento de un sinnúmero de personas en el mundo real por la actuación de este vicepresidente que, a propósito de todo, fíjense, nosotros lo mencionamos en agosto y en noviembre falleció este Dick Cheney. Bien. Este ejemplo clínico y cinematográfico, ¿no?, nos mostró la función estructurante que ciertas posiciones femeninas pueden encarnar para el universo masculino. El amor posibilita que el otro exista. Y el otro con mayúscula existe. Por eso este año también distinguimos el amor filantrópico y el amor erótico, algo que ya está diferenciado en Freud mismo. Un amor filantrópico que por supuesto en muchas circunstancias de la civilización es bienvenido y es necesario, ha sido imprescindible para la organización de una comunidad, ese amor filantrópico, pero es un amor para nadie en particular, a diferencia del amor erótico, que pone en juego la singularidad del amor primordial. Freud denunciaba al amor universal como una injusticia hacia el amor erótico. Y decíamos que en muchas relaciones amorosas, seguramente eh, alguien puede sospechar de su partener que quizás dedica un amor filantrópico con mucha intensidad y descuida el amor primordial que implica la pareja o la familia. ¿Por qué? Porque el amor filantrópico borra la singularidad. Y así como las instituciones dedicadas justamente al resguardo del derecho de la infancia, que son bienvenidas, enhorabuena, porque digamos, alojan, contienen criaturas cuya integridad, cuya vida está en riesgo. Entonces ahí interviene la ley, por supuesto, para resguardar a estos niños o estas niñas, una maniobra institucional necesaria que garantiza la protección integral de la infancia, pero nos damos cuenta que la ley ahí no suplanta a la familia. Ese amor filantrópico que propone la ley no suplanta el vínculo familiar. Y al no suplantarlo, también genera efectos complicados, aun cuando esté guiado por las mejores intenciones, produciendo tal vez otras formas de vulneración de las criaturas. Una forma de vulneración que está íntimamente vinculada a que el nombre propio quede un poquito desdibujado cuando las criaturas van a las instituciones. Eh, y también esta desconsideración del nombre propio debemos tomar en cuenta que subtiende a los abordajes terapéuticos que se manejan con un saber preconcebido. Eh, Fíjense, son abordajes que indudablemente son funcionales a un sistema, no nos llama la atención. Un sistema que lesiona el tejido social, que propaga el anonimato y luego una suerte de control de daños, que hemos conversado con ustedes, consagra los derechos de la infancia, que insistimos, bienvenidos, por supuesto, los derechos que protegen y que resguardan
a la infancia. Pero bueno, asistimos ahí a ciertos riesgos, ¿sí? Porque es como si la función parental quedara ubicada en un ideal de la ley, que es para nadie en particular. Esto ya lo comentaba Fukkerman en su momento, ¿no? Hace muchos años decía, bueno, no es que el nombre del padre desapareció, decía él. No, al contrario, lo que está ocurriendo, decía él, con mayor frecuencia, es que el nombre del padre se idealiza de tal manera que es la ley la que toma el lugar de la función parental, con el riesgo que eso implica porque quedan desdibujados, borrados los vínculos imaginarios justamente con la función parental, con la raíz, con el linaje, con el origen, de dónde venimos. Les cuento así cortito, una tragedia, otra tragedia. Yo les conté, creo que este año, si no se los conté, después se los cuento en otro momento, una circunstancia bastante horrorosa en Bogotá con unas chicas envenenadas. Se las conté. Bueno, hubo novedades sobre eso, les comento. Finalmente, la perpetradora del envenenamiento es una ex amante del padre de una de las chicas. Una noticia que salió hace poquito, bueno, y está ahí en los medios. Ustedes quieren buscarlo. Una tal Zulma Guzmán, que está en Inglaterra en este momento bajo custodia, porque la pescaron hace poquito. Bueno, ocurrió hace poquito, no hace poquito, me enteré en realidad hace 2 días por una colega, una tragedia en la fundación que yo visité en abril, en Cali. La Fundación Chiquitines, ¿se acuerdan que yo les comenté que estuve ahí? Bueno, fíjense lo que ocurrió allá, ahora que estamos hablando de las instituciones que resguardan la infancia. Bebés alojados allí. Es una institución que yo visité, un lugar enorme, con buenos recursos, con la naturaleza muy presente, con lo que yo pude ver, con personal ahí en ese dispositivo. Bueno, ¿qué ocurrió? El 20 de octubre, por la noche, un nenito que estaba alojado ahí de 6 años se levantó en la madrugada. Aparentemente el chiquito estaba o medicado o sufría de sonambulismo. Fue hacia las cunas donde estaban los bebés, tomó un bebé de 2 meses, lo levantó de la cuna, se lo llevó. No había personal que estuviera vigilando esa escena. Mientras lo llevaba se le iba cayendo el bebé, como si fuera un muñeco. Lo levantaba, se le caía, hasta que lo llevó a un lugar al aire libre en la fundación, se le cayó por última vez y el bebé falleció. Fíjense, bueno, estamos ahí justamente hablando con la profesora que me invitó y viendo si armamos una reunión con su equipo de estudiantes, porque quedaron todos afectadísimos por estas circunstancias, ¿no? Los que estaban ahí, porque además de la tragedia, por supuesto, se convirtió en un hecho policial, donde justamente nos ponemos a pensar sobre las garantías que ofrece ese lugar para el resguardo de los bebés. No ese lugar, sino cualquier lugar, que justamente hay protocolos, pero eh, como no están dedicados a alguien en particular, pueden haber estos agujeros, la falta de garantía. Bueno, esto fue una nota a pie de página que no estaba prevista en la sinopsis que le estaba ofreciendo. Pero les decía, nuestra práctica, a diferencia de este derecho universal, se podría decir, nuestra práctica más bien se encamina a honrar el caso singular. No decimos como el terapeuta dice, vaya a fijarse Google que lo que a usted le pasa a mucha gente. Eh, Nosotros en el devenir del análisis vamos justamente honrando ese camino de la particularidad y también distinguiendo nosotros lo que hay de estructural en esa particularidad. Noten qué interesante porque nosotros hemos conversado en el 2025 cómo nuestra disciplina está asignada por un saber en falta,
¿no? Es menester que nosotros lo sepamos para poder escuchar. Está asignada también por una verdad siempre a medio decir. No hay una verdad escrita de antemano. Por eso en septiembre comenzamos a visitar el Saber y la Verdad, otro apartado del seminario ENCOR, para plantear desde allí un problema que atraviesa la práctica cotidiana del analista, que es la interpretación. Eh, y ahí vimos cómo la enseñanza lacaniana nos obliga a revisar la posición del analista con relación al saber y la verdad, en coordenadas distintas a la del médico, porque así como de alguna manera estamos en correspondencia con la práctica médica respecto a que tenemos una relación asimétrica con el paciente, el médico y nosotros tenemos, sí, claro, por supuesto. Nuestra asimetría tiene una particularidad que no es la del médico, y es la de estar advertidos nosotros que justamente desde esa asimetría operamos, pero desde un saber que se ofrece en falta. Y ahí también nosotros estar avisados de que como ocupamos ese lugar asimétrico, de alguna manera nuestro lugar puede ser asimilado con el superyo, que nosotros de algún modo empujamos a hablar, presionamos para que el paciente hable, directa o indirectamente. Decimos, siga hablando. Cuando ustedes despiden al paciente, terminó la sesión y dice, lo espero la próxima. ¿Qué están diciendo ahí? Siga hablando. Lo espero la próxima porque seguimos hablando. Bueno, eso de algún modo puede ser vivido como un super yo del trabajo de parte nuestra. De- Ahí vemos cómo modulamos ese balance entre un empuje y una caída, ¿no? Y volver instrumental eso. Nuestra presencia encarna esa tensión entre empuje y caída, ¿no? Preparando el terreno justamente para que se vayan separando las cuestiones que tienen que ver con el sentido y con lo que no tiene sentido, con el significante que se encamina hacia el significado y ese significante que se encamina hacia el goce, sin sentido. Ahí nos diferenciamos de la ciencia, que propone y se apoya en un saber homogéneo. El discurso analítico que proponemos nosotros en realidad trabaja sobre lo que queda excluido, para tener en cuenta que nosotros generamos efectos de exclusión también. Pero ¿cuál es la diferencia de nuestro discurso? Que justamente ustedes le dicen al paciente, vuelva a la próxima. ¿Para qué? Para retomar lo que ha quedado excluido. No dejamos de volver sobre aquello que el discurso nuestro excluye. Y en esa operatoria, lo que hacemos visible es que justamente los otros discursos también excluyen. Nada más que no hacen otra cosa que excluir. No retoman lo que excluyen. Bien. Eh, Tenemos ahí la condición ética en este procedimiento, que es la transferencia, esa condición que, como les decía, involucra el amor. Por eso en octubre volvimos sobre la temática del amor, esta vez bajo la forma de un neologismo lacaniano que fue odiolamiento, y ahí otra vez tocamos esa coalescencia estructural entre amor y odio. Hemos revisado cómo el amor se funda en la falta, en una pérdida originaria, y que por esto mismo el amor comporta algo mortífero. Y amar siempre implica un borde de hostilidad. ¿Por qué? Y porque, lo hemos dicho, el amor, así como decimos en Argentina, se cree mil el amor. Es pretencioso. Pretende suturar lo imposible del desencuentro, lo imposible del encuentro, lo imposible de la relación sexual. También revisamos
como lo que se odia es el goce del otro, es irreductible, que es un goce que nos habita por otra parte, ¿no? Esa alteridad está en nosotros mismos y de repente se refleja en que odiamos como goza el otro. Y ahí encontramos cómo amor y odio no son opuestos, sino son dos modos de hacer existir al otro, dos modalidades de hacer existir al otro con mayúsculas. Y que la verdadera oposición de esa matriz de odio-oramiento es la indiferencia. Por eso, la institución, fíjense, les conté recién una anécdota trágica, pone en juego el amor, pero de un modo tal que la indiferencia anda dando vueltas ahí, donde el anonimato inevitablemente se propaga por más buenas intenciones que haya. Entonces, la verdadera oposición a la matriz amor y odio es la indiferencia. La indiferencia que no es simplemente una actitud, como decir, ay, mira qué indiferente, se hacen indiferentes. No, la indiferencia es una posición lógica con relación a los modos en los cuales lo real podría encontrar un lugar de inscripción. Porque justamente la indiferencia es algo que atañe a lo real. Y nosotros, en nuestra operatoria, de alguna manera vamos permitiendo un recorte que permita distinguir eso que se repite, que insiste, bajo la forma de no cesa de no escribirse, algo que no deja de presentarse como una repetición, que es lo que no cesa de no escribirse, que es lo imposible, pero también distinguimos, eh, digamos, esta necesidad repetitiva, pero también eso real, que a veces es posible que encuentre un modo de inscripción desde un lugar que es la invención. Y de allí surgió la propuesta que examinamos este año con ustedes en noviembre, anticipando lo que veremos no en el 2026, sino en el 2027, que es la identificarse con el síntoma, un saber hacer con el propio modo de gozar. El síntoma considerado ahora como síntoma, una posible escritura del goce, ¿no? El análisis ahí posibilitando algún tipo de alojamiento en ese encuentro con lo real que permita que algo se escriba de manera contingente. ¿Por qué decimos de manera contingente? Y porque no está escrito de antemano. Entonces, la escritura está en el advenir. ¿Resuena algo? Sí, Mirta. Puedo hacer una preguntita. Sí, Esto que hablaste de indiferencia, sí, ¿sí? Que decís una posición lógica que atañe más a lo real. claro, Esto está relacionado con la imposibilidad de lo real, esto imposible. claro. Con ese Mm. imposible, Mm. con ese imposible que está dado por esa falla estructural, por ese vacío, por ese lugar irreductible que no tiene manera de inscribirse. Pero Y sin en embargo, eso, sin pero em- ¿y en algún punto se relaciona con este no querer saber o es de otro sí, orden? claro, Está. claro, el no querer saber es ese lugar radial que se va bordeando, ¿no? Y que de alguna manera va contorneando, es imposible. Pero claro, en ese bordeamiento que hacemos se van generando efectos interesantes. Y al generarse efectos, ya ese lugar de lo irreductible también va afectando al sujeto de un modo diferente. Quiero decir, no es mismo modo de afectación una adicción, que es el goce idiota, que alguien que genera una obra de arte, por ejemplo, donde también se pone en juego algo de esa imposibilidad, pero desde un lugar que tiene efectos distintos sobre el sujeto, ¿no? El sujeto en la obra de arte también. Yo me acuerdo que había dicho en una presentación de un libro que me gustaba mucho una frase de Maurice Blanchot que decía, el autor no existe, no preexiste a la obra, ni tampoco existe después de ella. Interesante, porque la obra tiene un efecto de ubicar a un sujeto, este, no como autor,
¿no? En todo caso, o sí, lo ubica como autor, pero como un autor que no está ni antes ni después. Bueno, ahí es donde la enseñanza lacaniana comienza a acentuar contemporáneamente a este seminario que estamos recorriendo la contingencia. La contingencia cobra primacía acá. No se niega la determinación simbólica, con lo cual no está mal que nosotros sigamos preguntando o interviniendo en el campo del sentido con nuestros pacientes, pero sí para tener en cuenta que eso tiene un límite y que el límite atañe a la determinación simbólica en ese borde en el cual, de acuerdo a cómo nos ubiquemos en relación a nuestras intervenciones, se da lugar a ese encuentro azaroso con eso que no cesa de no escribirse y que por contingencia quizás puede inscribirse de algún modo, de un modo singular en este sujeto, no en todos, en este particular sujeto. ¿No? Por eso, de algún modo, nosotros posibilitamos que algo resuene en algún momento y la práctica analítica bordea estas imposibilidades, justamente posibilitando una invención singular en ese saber hacer con el goce. Bueno, hasta acá lo que quería comentarles en esta primera parte de nuestra sinopsis del 2025. Dejo este mensaje también para nuestras compañeras que después escucharán lo que conversamos en esta primera parte, para decirles que como esto ha sido una sinopsis de nuestro recorrido del 2025, pueden ustedes después difundirlo por si a alguien de sus vínculos más cercanos les interesa participar, asociarse con nosotros. La condición, ustedes saben que la única condición para participar en nuestros grupos es la referencia de ustedes, justamente, que va, que yo estoy 100% seguro que va a honrar el clima que tenemos, cordial, de intercambio, de libertad y de calidez también, que es muy importante para nuestro vínculo. Tiene que estar el amor acá presente también, sin ninguna duda. Bueno, hacemos una pausita y volvemos en 5 o 10 minutos, ¿te parece bien? Paro la grabación por si después surge Yo me alguna voy, ocurrencia clínica.